Hola, bienvenidos a nuestro canal ClickAProfes. En este video vamos a hablar acerca de la función logarítmica. Si A es un número real positivo distinto de la unidad, se llama función logarítmica en base a aquella función que tiene por dominio el conjunto de los números reales positivos, cuya regla de correspondencia viene dada por f de x es igual al logaritmo de base A de x. Un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual al logaritmo de base a, puede ser cualquier número real positivo, por ejemplo de base 2, de x. Esta función logarítmica funciona en el conjunto de f es igual de los pares ordenados x, y, tal que y es igual al logaritmo de base a de x, con la condición de que a sea elemento de los reales positivos. Recordar que este símbolo significa y, nos indica que también a sea diferente de 1 y también que x sea elemento de los reales positivos. Nos dice también que frecuentemente a la función logarítmica en base a se le define como la función inversa de la función exponencial de base a. Nos dice también que el logaritmo se denomina logaritmo de un número real positivo al exponente al cual será necesario elevar una base positiva diferente de la unidad, para obtener como resultado una potencia igual al número propuesto. La notación y es igual al logaritmo de base a de x. En funciones se le suele colocar como en vez de y, f de x es igual al logaritmo de base a de x, y un ejemplo de funciones también, f de x es igual al logaritmo de base a, puede ser un valor decimal, fraccionario, un medio de x. Y dice que y son elementos de los reales. Y recordarte que en funciones se le conoce como f de x. Nos dice también que x, un número propuesto, que x sea elemento de los reales positivos. El valor de a se le conoce como la base, y a tiene que ser elemento de los reales positivos, y significa ahí este símbolo, el valor de a sea diferente de 1. Consideraciones a tener presente. Nos dice que la función logarítmica es inversa de la función exponencial. Miremos de acá. Lo de verde nos dice que la función f de x es igual a 2 elevado a la x. Y lo de azul puede tomar otro nombre, g de x es igual al logaritmo de base 2 de x. Mire, prácticamente si nosotros recordamos un estudio anterior y que también puedes ver en nuestro canal acerca de la función exponencial, pues tenemos aquí una función exponencial y recordamos que tenía esta manera o esta forma, su gráfica, y la función logarítmica prácticamente es inversa. Si nosotros aquí trazamos una línea, prácticamente vemos el eje de simetría y comprobamos que es una función inversa de la función exponencial, que ya que es una función logarítmica. Si nosotros tenemos una función f de x es igual al logaritmo de base a de x, tenemos sus casos, caso 1, con la condición de que a sea mayor que 0, y que el caso 2, el valor de a oscila entre 0 y 1. Obviamente no puede tomar el valor de 0, tampoco puede tomar el valor de 1. Entonces miremos aquí la gráfica. Aquí la gráfica corresponde a un ejemplo de una función f de x es igual al logaritmo de base 2 de x, y acá f de x es igual al logaritmo de base 1 medio o 0.5 de x. Miremos pues bien su gráfica. En el caso 1, observamos una curvatura que va creciendo y tomamos en cuenta un valor desde izquierda a derecha. Mientras que la función logaritmo de un medio de x en cambio es decreciente, tomando en cuenta valores de izquierda a derecha. En ambos casos, el eje y en esta ocasión va a ser la asíntota vertical, y recordamos por definición de asíntota que significa que la curvatura de la gráfica nunca va a tomar valores iguales a esta asíntota. Es decir, pueden ser muy cercanos, pero nunca van a estar cerca de la asíntota. De ecuación de la asíntota sería x igual a 0. Lo mismo sucede con la condición en el caso 2. Seguimos teniendo una asíntota vertical
con la ecuación x es igual a 0. Y significa que esta curvatura, por más que se acerque a la asíntota, nunca va a tomar valores de la asíntota, o peor aún, pasarse de esta asíntota. No podemos tomar en cuenta esto, por ejemplo. Allá nos pasamos de la asíntota. La curvatura no sobrepasa la asíntota. Adicionalmente, también recordar que en esta gráfica hay un punto de intersección que siempre va a tomar en cuenta. El punto 1,0. Mira, en las dos formas o en los dos casos que te he graficado, siempre la función toma este punto y se le conoce como punto de intersección en el eje X. Muy bien, ahora vamos a ver sus condiciones de dominio, rango, monotonía. Tenemos aquí nuevamente el caso 1. Nos dice que la condición a mayor que 0 y seguimos una función logarítmica de esta manera. ¿Cuáles van a ser sus condiciones? El dominio de la función o de cualquier función, recordar que son los valores que la función toma en el eje X. Por ende, miremos la función. En el eje X, si nosotros podemos ver, solo toma valores positivos. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, hacemos imaginariamente rectas verticales y podemos observar que la función solo puede tomar desde 0 hasta más de infinito. En el eje X, y mencionamos que esta función no puede tomar valores de la asíntota. Por lo tanto, dominio de esta función, valores de la función que toma en el eje X, va a ser desde 0 hasta más infinito en el eje X. Pero el valor de 0 es abierto y toma valores hasta el más infinito. Rango recorrido. Si nosotros hacemos lo opuesto, observamos que el rango son valores que toma la función en el eje Y. ¿Sí? Nosotros observamos en el eje Y, miremos, trazamos rectas horizontales esta ocasión y vemos que toma valores desde menos infinito. Si esta función se extiende, llegaría hasta el más infinito. El rango de la función es desde menos infinito hasta más infinito. También hay que recordar la intersección. Esta función, definida tal como lo hemos hecho en esta ocasión, siempre va a pasar por el punto 1,0. Hay una asíntota vertical y su ecuación x igual a 0. Aquí tenemos la asíntota ya trazada y esta ocasión vemos que la asíntota está sobrepuesta sobre el eje Y. Recordar que en la monotonía se observan valores de izquierda a derecha y se observa la curvatura, si va creciendo o decreciendo, es decir, si asciende o desciende. Si nosotros observamos de izquierda a derecha, observamos que esta función está creciendo. La función es creciente. Ahora, ¿cómo puedes denotarlo? La monotonía se coloca de esta manera. F es creciente. Se indica con una flecha. F es creciente en y se añade el intervalo del dominio. 0 hasta más infinito. Miremos por qué. Recordamos que observamos valores de izquierda a derecha y que esta función está ascendiendo. Pero ¿en qué parte o qué valores? Se observan los valores del dominio en el eje X. Por lo tanto, la monotonía f es creciente en el intervalo del dominio de 0 a más infinito. Repito, en el intervalo del dominio. Vamos con el caso B. Tenemos nuevamente la función f de x es igual al logaritmo de base a de x, pero estamos en el caso 2. La condición que el valor de a oscila entre 0 y 1, pero que en realidad no pueda tomar valores de 0 ni tampoco de 1. Por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9. Tenemos aquí designada ya la asíntota vertical con su ecuación x es igual a 0. Dominio de la función. ¿Qué valores puede tomar en el eje x la función? Nuevamente vemos que es desde 0 y termina más infinito. 0 abierto, punto y coma más infinito. Ese sería su dominio. El rango de la función. Seguimos, mire. Desde menos de infinito hasta más de infinito, la función puede tomar los valores en el eje y. También se puede colocar rango de la función, son los números reales, no te olvides.
tenemos la intersección en el eje X, en un punto llamado 1.0. Veamos si esto es cierto. Sí, aquí tenemos el punto en la gráfica y recordamos que este punto siempre va a estar en esta función con las condiciones que hemos visto. Mencionamos pues bien que hay una asíntota vertical con una ecuación x es igual a 0. La monotonía sería que la función, ¿sí? Nosotros observamos valores de izquierda a derecha, vemos que la función decae. Eso se conoce como función decreciente. También se le puede denotar como f decreciente, ¿sí? Esta flechita significa decreciente. ¿En qué intervalo? Coloca en el intervalo del dominio, de cero abierto a más infinito. Esta sería pues bien su monotonía. Muy bien, ahora vamos a pasar a ejemplos. Tenemos aquí el caso número 1 y hemos designado como ejemplo f de x es igual al logaritmo de base 2 de x y tenemos una tabla para poder graficar esta función. Vamos a colocar, miren, tenemos valores. Siempre un valor central va a ser ese valor de 1. Este siempre vamos a tener que colocar en valores centrales. Valores superiores arriba, 2, 4, 6, ¿sí? Inferiores abajo. Muy bien, vamos a comprobar el punto de corte con el eje x. f de x sería f de 1 es igual al logaritmo de base 2 de 1. Comprobamos en la calculadora, tenemos aquí la tecla logaritmo de base 2 de 1 es igual a 0. Por lo tanto, hemos comprobado el punto de intersección 1.0. Vamos con los demás puntos. Por ejemplo, f de 2 sería el logaritmo de base 2 de 2. Esto sería logaritmo de base 2 de 2 igual a 1. F de 4 es igual al logaritmo de base 2 de 4. Esto es igual a 2. Logaritmo de base 2 de 6 es igual 2.58, aproximamos a un decimal, 2.6. Vamos con los valores menores. F de 0.5 sería igual al logaritmo de base 2 de 0.5, es igual a menos 1. F de 0.2 es igual logaritmo de base 2 de 0.2, esto es igual a menos 2.3. Y por último, f de 0.1 es igual al logaritmo de base 2 de 0.1, es igual a menos 3.32 menos 3.3. Entonces tenemos aquí los puntos. El punto A de coordenadas 6 en X, 2.6 en Y, punto F 0.1 en X, menos 3.3. Vamos a colocar estos puntos. Tenemos el punto A 6 en X, 2.6 en Y, punto A, punto B 4 en X, 2 en Y, punto C 2 en X, 1 en Y, punto P 1 en X, 0 en Y, punto D 0,5 en X, menos 1 en Y, punto E en X, menos 2.3 en Y, punto F 0.1 en X, menos 3.3 en Y. Tenemos estos puntos. Trazamos aquí la curvatura de la función. Aquí hay una asíntota.
justo en el eje Y. ¿Qué significa esta asíntota vertical con la ecuación x es igual a 0? En el eje Y significa que esta función, la que hemos graficado de color rojo, nunca va a topar esta recta de la asíntota vertical. Recordamos también, dominio de la función, valores que la función toma en el eje X de 0 abierto a más de infinito. Rango de la función, valores de la función toma en el eje Y desde menos de infinito a más de infinito puede tomar valores. Tenemos la intersección en el eje X con el punto 1,0. Siempre esta función toma ese valor. Aquí tenemos una asíntota vertical con la ecuación x es igual a 0. Y por último, la monotonía. La monotonía, sabemos que f es creciente. ¿En qué intervalo? Del dominio de 0 a más de infinito. Tenemos aquí el caso 2, con la condición de que el valor de a oscila entre 0 y 1. F de x es igual al logaritmo de un medio de x, o también se le puede colocar f de x es igual al logaritmo de 0,5 de x. Y observamos aquí valores que podemos tomar en una tabla de valores, comenzando con el punto de intersección. Por eso tenemos aquí colocado el valor central. Valores superiores arriba, valores inferiores abajo. Colocamos entonces f de 1 es igual al logaritmo de un medio de 1. Esto sería igual a logaritmo de un medio, sería 0,5 de 1. Esto me queda 0. Hemos comprobado entonces el punto de intersección 1,0. Siempre nos da este punto. F de 2 es igual al logaritmo de un medio de 2. Esto es igual a menos 1. F de 4 es igual al logaritmo de un medio de 4. Esto es igual a menos 2. F de 6 es igual al logaritmo de un medio de 6. Es igual a, por aproximación, menos 2,6. Parte inferior. F de 0,5 es igual al logaritmo de un medio de 0,5. Esto me da un valor de 1. K. F de x. F de 0,2 del logaritmo de un medio de 0,2 igual a 2,3 aproximadamente. Y f de 0,1 del logaritmo de un medio me da un valor aproximado de 3,3. Puntos. 6 en x, menos 2,6 en y, 4 en x, menos 2 en y, 2 en x menos 1 en y, 0,5 en x, 1 en y, 0,2 en x, 2,3 en y, f 0,1 en x, 3,3 en y, 6 en x menos 2,6 en y, punto b 4 en x, menos 2 en y, punto c 2 en x menos 1 en y, punto p 1 en x, 0 en y, punto d 0,5 en x, 1 en y, 0,2 en x, 2,3 en y. Y punto f 0,1 en x, 3,3 en y. Unimos los puntos. Tenemos aquí la curvatura de la función, la asíntota vertical
Hemos terminado la gráfica y colocamos las características. ¿Cuáles son esas características? Tenemos como característica el dominio de la función. Esta función, en los dos casos, puede tomar valores en el eje X desde 0 a más infinito. El rango de la función, podemos tomar valores en el eje Y desde menos a más infinito. La intersección en el eje X con el punto 1,0. La asíntota. Hay una asíntota vertical con la ecuación x es igual a 0. Monotonía. La función es decreciente si observamos valores de izquierda a derecha. Es decreciente en el intervalo del dominio de 0 a más infinito. Muy bien, aquí tenemos colocado una tarea que nos indica graficar las funciones logarítmicas que tenemos aquí y colocar dominio, rango, intersección en el eje X, la asíntota y la monotonía. Observamos que tenemos ejercicios tanto como en el caso 1 como en el caso 2. Para recordar las características y trazar la gráfica mediante la tabla que tenemos aquí. Tenemos ya el valor del punto de intersección y tenemos valores en el eje X esta vez para que tú pruebes 3, 6 y 9 y menores a 1, 0,5, 0.02, 0.01. Te recordamos también que en la descripción de este video te vamos a dejar un enlace con material que hemos trabajado en este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego. ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase.